Nunca imaginé que la traición podía venir de mi propia sangre. Mi nombre es Elena, y mi vida cambió para siempre la tarde que descubrí la mentira. Por años me esforcé incansablemente, cada gota de sudor, cada sacrificio, todo para mantener a mi familia unida, para que tuviéramos un futuro. Crecí escuchando a mis padres decir que todos éramos iguales, que el amor familiar era inquebrantable, pero esa tarde, esas palabras se hicieron cenizas en mi boca. Mis padres, a quienes tanto amaba y respetaba, le entregaron a mi hermano, Ricardo, $12,000. $12,000, así como lo escuchan. ¿Para qué? Para su villa de ensueño en la Riviera Maya, un capricho. Mientras yo, la que siempre estuvo ahí, la que les cuidó en cada enfermedad, la que sacrificó sus propios sueños por ellos, me quedé con las manos vacías. Me dijeron que yo era fuerte, que no necesitaba ayuda, que me las podía arreglar sola. ¿Fuerte? Me sentí invisible, insignificante. Ese resentimiento se me clavó en el alma como una daga fría. Lo peor no fue el dinero, no, fue la traición a su palabra, la humillación de ser la hija menos importante. Vi cómo Ricardo se paseaba por la casa con una sonrisa de oreja a oreja, presumiendo de su nueva adquisición, mientras yo disimulaba la amargura que me quemaba por dentro. El dolor se transformó en una obsesión silenciosa. Cada día, cada noche, mi mente maquinaba una forma de demostrarles lo equivocados que estaban, de hacerles ver que el capricho de Ricardo no era más que un castillo de arena. Lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía, era que yo tenía un plan, un secreto guardado bajo 7 llaves. Un as bajo la manga que me había costado años de esfuerzo y noches sin dormir. Ellos celebraban la villa de Ricardo, pero ignoraban por completo lo que yo estaba construyendo. Se burlaban de mi modestia, de mi falta de ambición, sin saber que cada lágrima, cada frustración, estaba alimentando mi venganza. La verdad salió a la luz el día menos esperado, en la reunión familiar de fin de año, justo cuando Ricardo mostraba las fotos de su lujosa piscina. Fue entonces cuando, con una calma que no sentía, saqué las escrituras. No eran de una villa, no. Eran de algo mucho más grande, algo que los dejó sin aliento, algo que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. La expresión en los rostros de mis padres, esa mezcla de asombro, culpa y arrepentimiento, fue mi dulce, agridulce victoria. ¿Quieren saber qué había en esas escrituras? Sigan viendo, porque esta historia apenas comienza. Mi nombre es Sofía, y esta es la historia de cómo el amor de mis padres por mi hermano casi destruye mi vida, hasta que decidí tomar las riendas. Desde que tengo memoria, la sombra de mi hermano, Ricardo, ha sido omnipresente en nuestra casa en la Ciudad de México. Él era el sol, y yo, la luna. Siempre presente, pero rara vez el centro de atención. Mis padres, María y Juan, lo adoraban. Cada logro de Ricardo era una fiesta, cada tropiezo mío, una lección silenciosa. Nunca lo entendí, nunca lo acepté del todo. El resentimiento era una semilla que crecía en mi interior, alimentada por cada comparación, cada preferencia. Recuerdo una vez, cuando tenía 15 años, gané un concurso de oratoria a nivel estatal. Volví a casa con el trofeo y un diploma que brillaba. Mis padres me felicitaron, sí, pero la conversación pronto giró hacia el nuevo videojuego que Ricardo había conseguido. Sentí cómo mi logro se desvanecía en el aire, como si nunca hubiera existido. Esas pequeñas cosas, esos desaires constantes, se acumulaban, construyendo un muro invisible entre ellos y yo. Ricardo, por su parte, vivía en su burbuja de privilegio. Era carismático, sí, pero también manipulador. Sabía cómo sacar provecho de la devoción de nuestros padres. Yo, Sofía, siempre fui la responsable, la que sacaba buenas notas sin pedir nada a cambio, la que ayudaba en casa sin quejarse. Creía que mi esfuerzo sería reconocido, que un día mis padres verían mi valor, mi dedicación, ingenua de mí. El detonante,
La chispa que encendió la hoguera de mi resentimiento llegó con la noticia de la casa de Ricardo. Él, con 25 años y un trabajo que apenas le daba para vivir solo, anunció que quería comprar una villa en un exclusivo fraccionamiento en San Miguel de Allende. Mis padres, sin dudarlo un segundo, le ofrecieron $12,000 para la entrada. $12,000. Una cantidad que a mí, Sofía, me hubiera costado años de ahorro. Cuando me enteré, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Estábamos cenando en el comedor, con el bullicio de la televisión de fondo, y la noticia cayó como una bomba. Mis padres hablaban de ello con una naturalidad pasmosa, como si fuera lo más normal del mundo. Ricardo sonreía, complacido, mientras yo sentía cómo se me revolvía el estómago. Les pregunté con la voz temblorosa si habían considerado mis propios sueños, mis proyectos. Mi madre, María, me miró con una expresión de sorpresa, como si hubiera dicho algo inoportuno. Sofía, tu hermano necesita este empujón. Tú siempre has sido más independiente, me dijo mi padre Juan, con esa frase que tantas veces había escuchado. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mis padres resonaban en mi cabeza. No era solo el dinero, era el mensaje. Era la confirmación de que para ellos yo siempre sería secundaria. La amargura se instaló en mi corazón, profunda y persistente. Decidí que ya no podía seguir así. Tenía que hacer algo, no solo por mí, sino para que ellos, por fin, abrieran los ojos. La rabia se transformó en una determinación fría. Quería justicia, estaba furiosa, pero esa furia no era ciega. Se transformó en una determinación helada, una que nunca antes había sentido con tanta claridad. Quería justicia, no venganza, aunque la línea entre ambas se difuminaba peligrosamente en mi mente. La imagen de Ricardo sonriendo con esa complacencia que solo los hijos favoritos poseen se grabó en mi retina. Él no solo había recibido el dinero, sino que lo había aceptado sin la menor vacilación, sin un solo pensamiento para mí o para el esfuerzo que a mí me costaría conseguir algo similar. Esa noche no pude dormir. Mi mente era un torbellino de escenarios, de conversaciones imaginarias con mis padres, con Ricardo. ¿Cómo podían ser tan ciegos? ¿Cómo podían justificar tal disparidad? Mi valor, mi dedicación, todo lo que yo creía haber construido, se desmoronaba bajo el peso de esos $12,000. No era el dinero en sí, era lo que representaba. La confirmación de mi invisibilidad, de mi posición secundaria en sus vidas. Al día siguiente, la rutina se sentía como una burla. Mis padres hablaban de la nueva etapa de Ricardo, de los planes para la villa, de cómo sería un buen lugar para las reuniones familiares. Cada palabra era un puñal. Yo asentía, sonreía forzadamente, mientras por dentro la estrategia de mi propia justicia comenzaba a tomar forma. Sabía que no podía enfrentarlos con gritos o reproches. Eso solo me pintaría como la hija celosa y desagradecida. Necesitaba algo más contundente, algo que hablara por sí mismo. Comencé a investigar. No sobre propiedades o inversiones, sino sobre el valor real de las cosas, sobre cómo se construía un patrimonio. Me sumergí en libros de finanzas, en tutoriales de inversión, en historias de éxito de personas que habían empezado de cero. Quería entender el juego, no solo para jugarlo, sino para ganarlo. Mi objetivo no era solo superar a Ricardo, sino demostrarles a mis padres y a mí misma que mi valor no dependía de su aprobación o de su dinero. Mientras Ricardo presumía de sus planos de villa, yo trabajaba en silencio. Cada hora extra, cada proyecto adicional en mi trabajo, cada peso ahorrado, se convertía en un ladrillo de mi propio futuro. Mis amigos notaron mi cambio. Estaba más concentrada, más reservada. Cuando me preguntaban, solo decía que estaba enfocada en mis metas. La verdad era mucho más compleja, mucho más dolorosa. Un día, Ricardo llegó a casa con fotos de la villa casi terminada.
Mostraba orgulloso los acabados, la alberca, el jardín. Mis padres lo miraban con ojos llenos de admiración. «Qué bien invertido el dinero, hijo», dijo mi madre. Esa frase se clavó en mi pecho. En ese momento, supe que mi plan no podía ser solo sobre mí. Tenía que ser sobre ellos, sobre la verdad que se negaban a ver. La semilla de la obsesión había germinado por completo. La semilla de la obsesión había germinado por completo. Observaba a mis padres, cómo sus ojos brillaban al hablar de la villa de Ricardo, cómo cada conversación giraba en torno a los avances en la construcción, a los muebles que ya estaban eligiendo. Mi hermano, Ricardo, se pavoneaba, disfrutando cada segundo de esa adoración. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y una determinación fría que nunca antes había experimentado. Ya no era solo el dolor de la injusticia, era una convicción férrea de que algo tenía que cambiar. Comencé a investigar discretamente al principio, luego con una intensidad que me consumía. Hablaba con amigos que habían comprado propiedades, con conocidos en el ámbito legal. Necesitaba entender cómo funcionaba todo, cada detalle, cada resquicio. Mis días se llenaron de lecturas sobre bienes raíces, hipotecas, contratos. Mis noches, de insomnio, planeando cada paso. Ricardo, ajeno a mi tormenta interna, seguía con sus planes, sus sueños, construidos sobre los cimientos de la ceguera de nuestros padres. Un día, mientras comíamos, mi madre mencionó que Ricardo estaba teniendo problemas con los permisos de construcción. Al parecer, la municipalidad había puesto algunas trabas, pequeños detalles burocráticos que lo tenían frustrado. «Es que es tan complicado, mi amor», le decía ella acariciándole la mano. Ricardo resopló. «Sí, mamá. Tengo que ir a la oficina del registro, pero no tengo tiempo para esas cosas». Una chispa se encendió en mi mente. Ese era mi punto de entrada. Me ofrecí. «Yo puedo ayudarte, Ricardo. Sé un poco de trámites, podría ir a preguntar qué necesitan». Mis padres me miraron sorprendidos. Ricardo me lanzó una mirada escéptica. «¿Tú? ¿En serio, Sofía? Es un lío, no creo que entiendas». Su desdén habitual me hirió, pero lo usé como combustible. «Claro que entiendo. Dame los papeles, yo me encargo de averiguar». Mis padres, aliviados de que alguien se ocupara, lo convencieron. Ricardo, con un encogimiento de hombros, me entregó una carpeta con documentos. Esa carpeta fue mi tesoro. Entre los permisos y planos encontré algo que me heló la sangre. El contrato de compraventa y los recibos de los $12,000. No estaban a nombre de Ricardo, estaban a nombre de mis padres. Ellos habían puesto la villa a su nombre, no al de mi hermano. Él era solo el beneficiario de su generosidad, no el propietario legal. Ricardo, el gran manipulador, no era dueño de nada. La revelación me golpeó como un rayo. No solo mis padres le habían dado el dinero, sino que habían blindado la propiedad, asegurándose de que en el fondo seguía siendo de ellos. Ricardo vivía en una fantasía, creyendo que la villa era suya. La indignación me invadió, pero también una extraña sensación de poder. Tenía una verdad que nadie más conocía, una verdad que podía cambiarlo todo. La obsesión se transformó en una estrategia, fría y calculada. Este no era solo un juego de venganza, era una oportunidad para la justicia. La noche en que la revelación me golpeó, no pude dormir. Mi mente era un torbellino de planes, de escenarios posibles, cada uno más audaz que el anterior. Había invertido años en construir mi propia vida, una vida de independencia y esfuerzo, lejos de la sombra de Ricardo. Mi apartamento en La Condesa, mi trabajo en una editorial reconocida, mis viajes, todo era fruto de mi propio sudor. Nunca les pedí nada a mis padres, nunca esperé su ayuda. Y ahora, ver cómo le entregaban a Ricardo sin chistar una suma que a mí me habría costado una década de privaciones, era una herida que no podía cicatrizar. Los días siguientes fueron una especie de incubación.
observaba a Ricardo, a mis padres, con una nueva lente. Cada sonrisa, cada comentario condescendiente de Ricardo sobre su futura villa me alimentaba. Mis padres, ajenos a la tormenta que se gestaba en mi interior, seguían tejiendo la fantasía de su hijo pródigo. Recuerdo a mi madre con un brillo en los ojos, hablando de cómo Ricardo iba a decorar su estudio, de las vistas al valle que tendría desde su terraza. Yo asentía, sonreía, pero por dentro la máquina de la justicia ya estaba en marcha. Mi primera llamada fue a un amigo abogado, de esos que conoces desde la universidad y que sabes que son discretos y eficaces. Le expliqué la situación, omitiendo los detalles más personales, centrándome en la transacción de la villa. Quería saber cada resquicio legal, cada cláusula que pudiera usar. Él, con su voz tranquila, me dio una hoja de ruta. No sería fácil, pero era posible. Las palabras fraude y simulación de contrato resonaron en mi cabeza. La ley, pensé, podía ser mi aliada. Luego contacté a la constructora. Me hice pasar por una interesada en adquirir una propiedad en el mismo fraccionamiento. Quería todos los detalles, los planos, los contratos tipo. Necesitaba entender cómo funcionaba todo, dónde estaban los puntos débiles. La vendedora, con su entusiasmo comercial, me dio más información de la que esperaba. Me habló de la exclusividad, de las cláusulas de pago, de la importancia de la solvencia. Me confirmó que Ricardo había hecho un pago inicial, sí, pero el resto estaba condicionado a la aprobación de un crédito hipotecario a su nombre. Un crédito que, por supuesto, él no podía obtener. Mis padres, en su ceguera, habían puesto su fe y su dinero en un cheque sin fondos. La información fluía. Cada dato era una pieza más del rompecabezas. Descubrí que la constructora tenía una política de primero en tiempo, primero en derecho, para la adquisición de las villas. Esto significaba que si Ricardo no cumplía con los pagos o si su crédito era denegado, la propiedad volvería a estar disponible para la venta. Y yo, Sofía, estaría ahí, esperando. La paciencia se convirtió en mi mejor virtud. Tenía que ser precisa, calculada, no podía fallar. El plan comenzó a tomar forma, oscuro y brillante al mismo tiempo. No era solo quitarle la villa a Ricardo, era exponer la verdad, confrontar a mis padres con las consecuencias de su favoritismo ciego. Quería que vieran el abismo que habían creado, la injusticia que habían perpetrado. La venganza, sí, pero también la catarsis. El dolor de años, las comparaciones, los desplantes, todo eso se estaba canalizando en una estrategia fría y metódica. No habría vuelta atrás. Estaba a punto de mover mis piezas, y el tablero de juego estaba listo para el jaque mate. La revelación de mis propiedades fue como una bomba de tiempo. Mis padres, sentados en mi sala, miraban los documentos con incredulidad, con una mezcla de asombro y, debo admitir, una pizca de envidia. Les expliqué cada inversión, cada sacrificio, cada noche sin dormir trabajando mientras ellos alababan a Ricardo. Mis palabras eran un torrente, liberando años de frustración contenida. Les mostré fotos de la villa en Puerto Vallarta, la casa en Cancún, los apartamentos en la Ciudad de México. No eran pequeños caprichos, eran imperios que había construido ladrillo a ladrillo, con mis propias manos y mi propio intelecto. Mi madre, María, fue la primera en reaccionar. Su rostro se descompuso, las lágrimas brotaron sin control. Sofía, ¿por qué nunca nos dijiste nada de esto? Sollozó, su voz apenas un susurro. Mi padre, Juan, permanecía en silencio, su mirada perdida en algún punto más allá de la ventana, como si el mundo que conocía se hubiera desmoronado. Fue entonces cuando solté la estocada final, la verdad que los golpearía con la fuerza de un huracán. ¿Por qué no les dije nada? Repetí, mi voz gélida. Porque cada vez que intenté compartir un logro, la conversación siempre volvía a Ricardo. Porque cada vez que pedí apoyo, la respuesta era que Ricardo lo necesitaba más. Porque para ustedes, yo siempre fui la sombra
la que no merecía la luz. Sus ojos se abrieron, la comprensión o al menos un atisbo de ella, comenzando a instalarse. Les recordé el concurso de oratoria, el diploma que se desvaneció frente al videojuego de Ricardo. Les recordé la beca universitaria que obtuve, que apenas notaron mientras celebraban el nuevo coche que le habían comprado a Ricardo. El silencio que siguió fue ensordecedor, pesado, cargado de arrepentimiento. Juan finalmente habló, su voz ronca. Sofía, nosotros no sabíamos. Creíamos que Ricardo era el que más nos necesitaba. Una risa amarga escapó de mis labios. No, papá. Creían lo que querían creer. Creían en el hijo que les daba la imagen de éxito que ustedes querían proyectar, mientras yo construía mi propio éxito en silencio, sin su ayuda, a pesar de su indiferencia. La verdad era un espejo brutal, reflejando sus prejuicios y favoritismos. Les dije que el dinero para Ricardo, esos $12,000 para su villa, era solo una muestra más de su ceguera. Mientras ustedes financiaban los caprichos de Ricardo, yo estaba comprando propiedades, asegurando mi futuro. Un futuro que ustedes nunca se molestaron en preguntar si existía para mí. La catarsis era inmensa, un torbellino de emociones que me liberaba de las cadenas del resentimiento. Ricardo no era el protagonista de mi historia, yo lo era. Y en ese momento ellos lo sabían. La justicia, la mía, estaba servida. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor, roto solo por el murmullo distante del tráfico en la Ciudad de México. Mis padres, María y Juan, me miraban con una mezcla de conmoción y algo que solo podía describir como un atisbo de arrepentimiento. Ricardo, por su parte, había empalidecido. Su rostro, antes lleno de una complacencia inquebrantable, ahora mostraba una vulnerabilidad que nunca le había visto. La vil, la de San Miguel de Allende, su sueño, se desmoronaba ante sus ojos. No hubo gritos, ni lágrimas, solo la cruda verdad, expuesta con una frialdad calculada que me sorprendió incluso a mí misma. Les entregué los documentos que probaban mis inversiones, las escrituras de los departamentos que había adquirido con mi propio esfuerzo, sin la ayuda de nadie. No para restregárselo, sino para que entendieran la magnitud de su ceguera, para que vieran lo que yo, Sofía, había logrado mientras ellos financiaban la fantasía de Ricardo. Mi madre fue la primera en reaccionar, no con enojo, sino con una tristeza profunda que le arrugó el rostro. Sofía, ¿por qué nunca nos dijiste nada? Su voz era apenas un susurro. Mi padre, Juan, asintió lentamente, su mirada fija en los papeles que yo había dejado sobre la mesa. Su expresión era de un hombre que acababa de despertar de un largo letargo. «¿Decirles qué?», respondí, mi voz ahora más suave, pero cargada de una historia de desatención. Que estaba construyendo mi propio futuro mientras ustedes le daban a Ricardo todo lo que pedía, que mis logros importaban tanto como los de él, aunque nunca los celebraran con la misma pasión. La pregunta flotaba en el aire, una acusación silenciosa que no necesitaba ser gritada. Ricardo intentó intervenir con una débil protesta. «Sofía, no es justo, tú siempre...» Pero lo detuve con una mirada. «¿Justo, Ricardo? ¿Es justo que yo tuviera que luchar por cada centavo mientras a ti te caían del cielo? ¿Es justo que mi valor siempre fuera secundario al tuyo?» Sus palabras se ahogaron en su garganta y se encogió en su asiento, su burbuja de privilegio finalmente rota. En ese momento no sentí alegría ni triunfo. Sentí una extraña mezcla de alivio y melancolía. La justicia, esa que tanto había anhelado, había llegado, pero no era el estallido victorioso que había imaginado. Era una liberación silenciosa, el fin de una batalla interna que había librado durante años. Mis padres, por primera vez, me miraban no como la hermana menor de Ricardo, sino como Sofía, la mujer que había forjado su propio camino. No pedí disculpas, ni las ofrecí. Solo expresé mi verdad.
Les dije que los quería a pesar de todo, pero que necesitaba que entendieran el daño que su favoritismo había causado, que Ricardo necesitaba aprender a valerse por sí mismo y que yo, Sofía, ya lo había hecho. No hubo un final feliz de cuento de hadas, no una reconciliación instantánea. Fue el inicio de algo nuevo, una oportunidad para reconstruir, para sanar. La catarsis había limpiado el camino y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi futuro me pertenecía por completo. El silencio en la notaría era tan denso que casi se podía tocar. Mis padres, con los rostros pálidos y los ojos fijos en el notario, parecían estatuas. Mi hermano, a un lado, miraba sus zapatos, incapaz de levantar la vista. El notario, un hombre serio y de pocas palabras, finalmente rompió el hechizo. Así que Ricardo, según este testamento, todo su patrimonio, incluyendo la casa en Polanco y las inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores, pasa a su nombre. La mandíbula de mi padre se desencajó. Mi madre llevó una mano a su boca. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. Era el mismo notario que había redactado el testamento de mis abuelos, ese que ellos habían ignorado por completo. Ahora, la ironía era un puñal en sus corazones. Habían dado $12,000 a mi hermano para su villa en Cancún, una casa que ahora no significaba nada. Sus propios padres, mis abuelos, habían visto a través de ellos, habían intuido su favoritismo y habían actuado. Pero, ¿cómo?, balbuceó mi padre con la voz rota. El notario, con una mirada fría, les extendió una copia del documento original. Sus padres, don Manuel y doña Elena, previeron esta situación, sabían de la preferencia por su hijo mayor. Decidieron que si el apoyo financiero a Ricardo no era equitativo, la herencia sería para él, como una compensación por el desaire. Sentí una punzada de tristeza al verlos. No era la venganza lo que buscaba, sino el reconocimiento. Quería que vieran el daño que habían causado. Mi hermano, finalmente, levantó la vista. Sus ojos, llenos de vergüenza y arrepentimiento, se encontraron con los míos. No había triunfo en mi mirada, solo una profunda melancolía. Salimos de la notaría. El sol de la Ciudad de México bañaba las calles, pero para ellos, el mundo se había oscurecido. Mi madre intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron. Mi padre, con los hombros caídos, parecía haber envejecido 10 años en una hora. No hubo gritos, ni recriminaciones. Solo un silencio pesado, el peso de una verdad que no podían ignorar. La casa de Polanco era mía. Las inversiones eran mías. Pero la verdadera victoria no era material. Era la comprensión, el doloroso despertar de mis padres a la realidad de sus acciones. Era el final de una injusticia y el comienzo, quizás, de un camino hacia la sanación. La herida seguiría ahí, pero al menos ahora había un atisbo de justicia, y eso para mí era suficiente.